Bueno, les voy a explicar en esta ocasión el elevador de voltaje realizado mediante un integrado 555 con configuración estable. En este momento estamos viendo como tal todo el circuito, pero entonces antes de explicarles quiero mostrarles algunas fórmulas que se utilizaron para montar como tal todo el circuito. Resulta que para realizar una configuración de un 555 de forma estable, se deben usar unas fórmulas para hacer el cálculo de las frecuencias. Entonces, lo primero a realizar es usar como tal esta fórmula que estoy sombreando. Frecuencia es igual a 1.44 sobre R1 más 2 veces R2 por el condensador. Los valores los tomé arbitrariamente, tanto el valor de R1, R2 y el condensador. Como se dan cuenta, en el reemplazo del segundo paso ya están los valores relacionados. Tenemos el 1.44 que es constante y R1 en este caso tiene un valor de 15K ohmios, R2 27K ohmios y 0,01 es el valor del condensador. Listo, entonces a la hora de realizar toda la operación nos da un valor de 2.086. Eso equivale a aproximadamente a 2 kHz, 2 kHz. Entonces, si nos remitimos directamente a nuestro circuito, vemos que aquí tenemos nuestra resistencia 1 y nuestra resistencia 2. Este integrado cuenta con 8 pines. El primero va a tierra, el tercero es la salida, 7 es un puente que va con VCC, que es 8. 4 como tal también va a VCC. Entre 5 y tierra hay un puente, pero tenemos en medio de él uno de los condensadores. Nuestras dos resistencias están acá, nuestro condensador está acá. Y este condensador que se utiliza para atenuar la señal. Tenemos un diodo 1, un diodo 2, otro condensador de 330 micros y otro condensador de 300 micros. El trabajo como tal solicitaba crear el elevador, pero teníamos pues que hallar nuestra frecuencia y nos pedía una ganancia de voltaje. Esa ganancia, ¿cómo la hallo? De tener mi voltaje de salida y mi voltaje de entrada. A la hora que yo voy a simular, en este momento voy a simular, se me van a generar mis dos señales. La señal del lado izquierdo amarillo es mi señal de la patas 3 del integrado 555 y la señal que viene en azul ya es la señal amplificada. En este caso podemos observar que nuestro voltaje de salida es 23 voltios, que fue lo que se ingresó en la fórmula. Para tener una ganancia al hacer el cociente nos queda una ganancia de 1.9 aproximadamente de 2 voltios. También nos solicitaba una ganancia de corriente, lo mismo. Nuestra corriente de salida tiene un valor de 217 micros y nuestra corriente de entrada 14.8 miliamperios. Al hacer el cociente nos da una ganancia de 15 milis. Voy a ampliarlo para que ustedes puedan ver los amperímetros. Entonces aquí observamos los 217 micros de salida y los 12.1 mili de entrada. Listo, entonces tenemos nuestra ganancia. Luego nos pedían que modificáramos la frecuencia de la entrada y tomara 10 valores por debajo de la frecuencia inicial. Que graficáramos tanto la entrada y la salida. Nos remitimos nuevamente a nuestro circuito. Resulta que aquí tenemos nuestro voltaje de entrada, el cual pasa por un condensador, pasa por nuestras dos resistencias y viene a salir a nuestra pata 3. Cuando nosotros tenemos la salida, hay que tener en cuenta que la salida de un 555 son pulsos que equivalen a un valor de voltaje mayor a 0 y a un valor 0, por eso nuestra señal es cuadrada. Entonces, nuevamente voy a simular, tengan en cuenta que vamos a encontrar igual un número alto y un número bajo, como tal de nuestra señal. Entonces, ¿cómo elevar el voltaje?
Entonces, cuando nuestro pulso equivale a 0, resulta que este condensador se carga. ¿Cómo lo hace? Mediante este diodo. Como este diodo está alimentado o recibe como tal los 12 voltios de la entrada, entonces lo que hace es cargarlo. Entonces, a la salida que voy a tener, pues a la salida no, aquí en este condensador voy a tener un voltaje de 12 voltios. Y cuando es mi valor en la pata 3 es de 12 voltios, como el condensador está cargado, voy a tener un valor de 24 voltios. De ahí que nosotros como tal tenemos el valor elevado de voltaje gracias a este condensador. Este diodo 2 y este condensador lo que hacen es evitar ruidos o atenuar como tal la señal para que nos salga el pulso como debe ser. Entonces, a la hora de tomar los valores que nos piden de frecuencia, ¿qué fue lo que se realizó? Se utilizó la fórmula que ya habíamos visto en la parte inicial: frecuencia es igual a 1.44 sobre R1 más 2 veces 2 por R2 por el condensador. Entonces aquí vemos la formulita. De ahí se graficó en Excel, variando ¿quién? Variando R2. Yo escogí R2 para variarlo. Cuando yo lo varié, entonces la frecuencia como tal a mí me cambió. Entonces inicialmente teníamos una R2 de 27K, teníamos una frecuencia aproximada de 2 kHz. Luego la teníamos de 1.9, de 1.6, de 1.5, así sucesivamente, hasta obtener una frecuencia pequeña de 872 Hz. Si ya nos remitimos directamente a las señales que nos solicitaban, vamos a ver un cambio como tal en el pulso como tal. Entonces me voy a ir a la última, que era de 872 Hz, 993, 929, 872. Nuestro voltaje de salida varió un poco, 23.2, y nuestra señal de salida, fíjense que es muy diferente. Nuestro pulso está más grande porque está la de salida y esta es la que sale en la pata 3 del 555, pero verifiquemos que este pulso se repite no tan frecuente como cuando tenemos una frecuencia más alta. Entonces fíjense, no es lo mismo ese al inicial. Si se dan cuenta, ya en estos casos los pulsos se repiten con más frecuencia. Listo, luego me dice que tome 10 valores por encima de la frecuencia inicial. Entonces lo mismo, utilicé la misma fórmula, realicé los cálculos mediante Excel y llegué a una frecuencia de 9.4 kHz con una resistencia R2 de 100 ohmios. Al realizarlo, entonces voy a remitirme cuando tengo la frecuencia de 9.4. 9.4. En este momento, cuando tenemos más frecuencia, el voltaje es menor. Listo, entonces si podemos observar, la gráfica tiene una repetición más frecuente que la anterior. Como tal, luego nos pedían realizar el cambio, que no utilizábamos una capacitancia, sino que un capacitor, sino que usáramos una bobina. En lugar del condensador, pues ubiqué una bobina, en este caso la ubiqué en milihenrios, y a continuación muestro la figura. Esta es la salida de la pata 3 del 555 y esta es nuestra salida. Nos pedían variar como tal la bobina y esos fueron los voltajes que nos dieron. 10.8, pero cuando tenemos un milihenrio tenemos un valor de 11.6 voltios en la salida. Bueno, como conclusiones podemos decir lo siguiente: se puede observar que al aumentar la frecuencia de manera significativa, el voltaje se reduce, a diferencia que cuando se reduce la frecuencia, el voltaje se mantiene, de modo que se puede concluir que la frecuencia es inversamente proporcional al voltaje para frecuencias bajas. El componente inductivo no es óptimo para elevar voltaje, sino para elevar corriente.
Bueno, espero que haya sido de gran utilidad la explicación. Yo voy a dejar igual el archivo en, en la wiki para que ustedes lo puedan manipular o lo puedan observar. Bueno, hasta luego.